día de hoy y la vamos a tomar de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Es corta, pero como dice nuestro hermano pastor Luis Acosta, lo corto no quita lo eficaz. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, aquí estamos hablando, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que nuestra guerra es espiritual. Y quiero hablar precisamente, esta palabra el Señor la ha puesto en mi corazón en este comienzo del año 2021. Y realmente no pretendemos que hemos logrado las cosas, pero el Señor la pone para ministrarnos primeramente a nosotros y también para ministrar su pueblo. Y realmente el Señor me ha estado hablando de cuántos argumentos que nos paralizan como pueblo de Dios. Y cuando hablo de paralizar, estoy hablando de paralizar. El enemigo usa altimañas para querer paralizarnos en el propósito de Dios, para querer detener, para querer que retrocedamos, para querer que no avancemos, para querer que no se cumpla eso que ya Dios ha dicho que se va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Y usted podría pensar que el mensaje va directamente dirigido quizás a aquellos que se han apartado, aquellos que a través de la situación, ¿verdad?, del virus, han dejado de congregarse o se han apartado. Pero igual también está dirigido, aún estando nosotros en las congregaciones, aún estando nosotros, puede que no estemos hoy día en la asignación, en el propósito, en el llamado de Dios, no estemos con la misma pasión, con el mismo fervor, con la misma, como estuvimos en otros tiempos. Entonces, hay argumentos que nos paralizan, pero usted que está ahí en la audiencia, usted que está conectado con nosotros, no es de lo que retrocede. Usted y yo estamos con nuestras debilidades, con nuestras faltas que podemos tener, pero estamos anclados en Jesucristo, estamos anclados en la palabra y no somos de los que retroceden, porque sabemos que la palabra dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Entonces nosotros no queremos detenernos, pero quizá en algún momento no lo estamos haciendo las cosas como las hacíamos en otro tiempo. Y se ha detenido ese propósito, se ha detenido el llamado, se ha detenido o no estoy en el lugar, en la asignación, en lo que Dios me puso a hacer. Entonces hay argumentos. ¿Qué son los argumentos? Argumentos, si no lo derribamos a tiempo, son armas que usa el enemigo, como le decía, para paralizarnos. Se convierten en fortalezas. Y las fortalezas, no, en este contexto que estamos explicando, es como una prisión. Es algo que nos hace esclavos, que nos hace reos, que nos convierte en prisioneros, que no nos deja avanzar, que no nos deja estar en lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Y realmente tenemos excusas, argumentos muchas veces que podemos decir, y yo quiero mencionar, pueden haber muchos argumentos, pero quiero mencionar precisamente algunos argumentos. Podríamos buscar muchos, pero un argumento es cuando no conocemos nuestra identidad en Cristo. Cuando no la conocemos, podríamos decir, como dijo Moisés, cuando Dios le da la asignación de que vaya a
para que liberte al pueblo de Israel, que Moisés le dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón? O sea, en ese momento, aunque Moisés luego cumplió con su asignación, pero en ese momento él no estaba tan claro quién era él. Y así muchas veces nosotros creemos que a través de nosotros, Señor, no puede hacer ese llamado, ese propósito, porque no conocemos nuestra identidad. Y tenemos que derribar ese argumento. También podemos ver cómo el hijo pródigo que se fue de la casa, que todos conocemos la historia, que desperdició todo el dinero, que estaba en aquella pocilga de puerco, de cerdos, como él sí sabía cuál era su identidad, porque aunque él se fue, cuando se vio en la situación que se vio, como él dice, volveré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay alimentos. Entonces, él estaba seguro que su padre le iba a recibir y que él era hijo de su padre. Eso es estar consciente que aunque yo me haya ido, que aunque yo me haya apartado, que aunque yo haya fallado, yo puedo volver confiadamente a la casa de mi padre. Yo puedo volver de nuevo, no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el hermano, no importa lo que diga quien sea, porque yo sé que mi padre me recibe, porque yo soy su hijo. Eso es estar claro de lo que es ser tu identidad en Cristo. El hijo pródigo estaba muy claro. Entonces también muchas veces hay otro argumento que se levanta y es cuando dudamos de nuestros talentos, de nuestras habilidades y no queremos hacer el llamado porque creemos que nuestras habilidades no son suficientes, creyendo que es nuestra propia fuerza que lo vamos a hacer. Por ejemplo, cuando Moisés dijo, yo soy tardo para hablar, o sea, Moisés era tartamudo, él estaba confiando en sus habilidades, pero el mismo Dios le dice, yo soy el que le dio la boca al hombre, o sea que si yo te mando, yo te respaldo. No importa si eres tartamudo, no importa si te faltan las piernas, si el Señor te dio una encomienda, tú la vas a hacer, aunque sea sentado en una silla de ruedas, porque es el Señor que ha dicho que tú la vas a hacer. Entonces, sin embargo, dudamos, viene la duda, el no conocer la identidad, el dudar de nuestras habilidades, pero también hay otro argumento que muchas veces, y eso hace, amados, que nosotros no avancemos. A veces el no conocer el propósito de Dios. No conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas. O en algún momento lo conocimos, pero con el tiempo nos hemos olvidado de lo que Dios dijo. Y el enemigo usa esos argumentos precisamente para detenernos, para que no avancemos. Mientras Dios te da a ti una promesa o te dice algo, el enemigo puede estar tranquilo, pero desde el momento que tú inicias, desde el momento que tú decides ejecutar, es que se levanta la oposición. Entonces, muchas veces Dios nos ha dado promesas, nos ha dado palabras, nos ha dicho, y hemos estado por un tiempo pendientes de ese llamado, de ese propósito, pero en algún momento lo soltamos y andamos corriendo en las cosas del Señor. O sea, así como Jonás andaba corriendo, también muchos de nosotros, sin embargo, nosotros somos los instrumentos de Dios. Y en este nuevo año no podemos seguir corriéndole a Dios. Al contrario, el llamado de Dios es que derribemos en el nombre de Jesús todos esos argumentos para que podamos cumplir con el propósito, con el plan de Dios en este nuevo año. Hay muchas almas que conquistar para el reino de Dios y nosotros como pueblo de Dios somos los llamados. Si te falta algo de habilidad, Dios que te llamó de esa manera, Él va a suplir lo que haga falta. Porque Dios, todo lo que emprende, sale bien. Y no es en tu fuerza ni es en la mía. Es en el nombre de Jesús que vamos a poder lograrlo. Porque por nuestra fuerza no vamos a poder. Entonces, la duda de dudar de nuestras habilidades, pero también está otro argumento, es el temor. El temor, mis hermanos, nos ha paralizado de alguna manera al pueblo de Dios en las diferentes naciones. El temor que si el COVID, el temor a que si me contagio, el temor a todos. Yo podría decir que en algún momento nos paralizó, pero ya estamos casi a un año. Y hay
propósito de Dios. Hay estrategia de Dios. Si no es de una manera, pero el propósito de Dios se va a cumplir aquí en la tierra de la manera que lo hacíamos o de una manera nueva. Pero de que el propósito de Dios se va a cumplir. De hecho, se está cumpliendo, porque por eso están todas las redes sociales, están los medios televisivos, están las plataformas como Zoom y todo eso, para que no se detenga, porque el pueblo, el propósito de Dios no se va a detener. Lo que nos detenemos somos los hombres. Y Dios te hizo un llamado y te va a buscar y te va a llamar en el lugar donde esté. Quizás tú has dejado el llamado a un lado, pero Dios te va a buscar, como lo hizo con Moisés. Moisés estaba muy tranquilo en el desierto, olvidado quizás de todo el mundo, y Dios se le apareció y lo buscó. En el lugar donde esté, Dios te va a buscar y te va a llamar, porque hay un propósito que cumplir y tú eres parte de ese propósito. Ahora, si en rebeldía te niega a hacerlo, de todas maneras, Dios lo haría entonces con otra persona. Pero a ti fue que te llamaron, a ti fue que te asignaron, a ti fue. Y sin embargo, el temor nos ha limitado en un sentido. Pero ya después de tanto tiempo, ya después de tanto ir, sigue conociendo, ¿verdad?, cómo cuidarnos, cómo seguir llevando las medidas preventivas, cómo todo esto, pues el argumento hay que derribarlo. Porque acuérdense que nuestras luchas no son carnales, son espirituales. Entonces tenemos que estar claros en eso, porque los argumentos, si lo dejamos que se conviertan en fortaleza, nos van a hacer prisioneros y no nos van a dejar avanzar. Y el propósito de Dios, por un hombre como Moisés, miren cuántos millones de personas fueron libertadas y sacadas de Egipto. Quizás tú y yo no lleguemos a tantas multitudes, pero usted no sabe si una predicación suya a una sola persona, pero si ese es un elegido de Dios para conquistar multitud, usted fue el que lo evangelizó, usted fue el que fue usado por Dios para llegarle quizá a una persona, pero a través de esa persona, ¿cuántos más? Si ese es un predicador, si ese es un pastor, si ese es un evangelista, usted no sabe. Entonces, hay un llamado de Dios y todos tenemos un propósito de Dios. Hemos recibido palabra de Dios por muchos años. Hemos sido preparados. Tenemos el conocimiento. Lo que nos falta en algunos casos es la determinación y derribar esos argumentos que están impidiendo que avancemos en el llamado que Dios ha puesto en nuestras manos. Un llamado santo, un llamado eterno, un llamado glorioso, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores que nos ha llamado. Un llamado que no se compara con ninguna asignación de hombre. Y entender, ser entendido de eso. ¿Qué va a suceder en el año 2021? Todos queremos ver bendiciones de Dios. Todos tenemos planes y anhelos, promesas que Dios nos ha dado y queremos verlas cumplidas. Pero también recordemos que por encima de la bendición física está que ya nosotros fuimos bendecidos en Jesucristo y que Dios nos salvó y nos redimió con un propósito, que no nos llamó para que nada más escucháramos palabra, sino también para que según vamos recibiendo, ¿verdad? Porque la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios podamos también ser de bendición para otros. O sea, que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros para bendición de otras vidas. Entonces, es tiempo y es mi anhelo, es mi petición en esta tarde que podamos derribar esos argumentos que nos han querido hacer retroceder, pero como dijimos, no somos de lo que retrocedemos. No vamos a seguir encuevados, no vamos a seguir aislados, no vamos a detener el propósito de Dios, porque en el nombre de Jesús, como dije, nosotros no somos de lo que retrocedemos. Y como dijo el salmista David, si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy debajo de la tierra, si desciendo a la tierra, ahí estás tú. Pero también si voy debajo de la tierra, ahí también está el Señor. Entonces el Señor te va a buscar. No importa dónde te haya ido, no importa qué razonamiento, qué argumento esté dando por lo que no estás haciendo dentro de la asignación, dentro del propósito de Dios, Dios va a buscarte.
y a la larga vamos a tener que hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Y si no estamos dispuestos, Dios buscará otro. Pero yo creo que tú y yo somos de los que queremos poder decir que terminamos la carrera. Y aunque este cuerpo físico nuestro se va desgastando, porque yo le puedo decir que uno a medida que va en edad puede pensar, hay otros más jóvenes que hagan las cosas, ya yo estoy de más edad, hay otra generación que lo haga, pero Dios no me ha dicho siéntate, y si Dios no te ha mandado a sentarte, no podemos por comodidad, porque si por comodidad fuera, Cristo, ¿verdad?, no se bajó de la cruz por ninguno de nosotros. Entonces la voluntad de Dios se va a cumplir y tú eres un instrumento de Dios, tú y yo somos instrumentos de Dios. Vamos a derribar esos argumentos en el nombre de Jesús y vamos a que se cumpla el propósito en este año 2021. No decirle al Señor quién soy yo, sino la única respuesta que el Señor quiere escuchar de nosotros es la que dijo Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres conmigo, lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Y sobre todas las cosas, no si me gusta a mí, porque no es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios disponga. Con esa disposición, con esa determinación, con pasión, con gozo, hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Recordemos también el apóstol Pablo, cuando fue tirado a tierra, que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese tipo de respuesta es la que el Señor está esperando en este año 2021. Así que tú como iglesia, pueblo de Dios en las diferentes naciones de la tierra, es mi petición, es mi ruego, es mi clamor que seamos entendidos, que Dios nos está hablando de muchas maneras, empezando por mí y por cada uno de ustedes, porque Dios nos está hablando, somos sus elegidos, somos sus instrumentos, somos los Moisés de este tiempo. Para esta hora nos ha llamado el Señor. Así que vamos a derribar esos argumentos y vamos a que se cumpla el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Así que vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle, y si tú estás conectado con nosotros, te pedimos, los intercesores que están con nosotros, que el que se sienta motivado a llamar, el que se sienta motivado a orar por esos argumentos que cada día, ¿verdad?, nos detienen, pero que no somos de los que retroceden. Estamos dispuestos a seguir adelante, anclado en la fe, anclado en la palabra. Queremos edificar, pero edificar sobre la roca, porque lo que se edifica sobre la promesa de Dios, sobre la palabra de Dios, permanece para siempre.